Me gozo al estar aquí con ustedes, al verles. Yo sé que hace unos 15 días por aquí les saludaba, pero para mí siempre es un gozo poder compartir la palabra del Señor, y más cuando es en casa, ¿verdad? Cuando es en casa nos gozamos porque sabemos que Dios está haciendo una obra muy importante en esta congregación. Y estoy muy de acuerdo con los muchachos, esta es una iglesia misionera, ¿lo cree? Es una iglesia misionera, y no solo porque hay una misionera en casa, es una iglesia misionera porque ha aprendido a orar por los misioneros, orar por las naciones, y ha aprendido también a ofrendar para las naciones. Así que si usted todavía dice, híjole, todavía no estoy al 100% con la visión misionera, usted está en el mejor lugar para empezar a empaparse de las misiones. Yo sé que esto, aunque no es nuevo, hemos estado trabajando en esto de la iglesia misionera, ya tenemos un tiempo trabajando en esta situación, y todavía nos falta mucho por aprender. Todavía nos falta muchísimo por aprender, pero estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Y yo quiero que el día de hoy abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Y hoy quiero hablarles de un pasaje muy interesante que seguramente usted se sabe tan solo un versículo de este pasaje. Filipenses 4:13, ese no lo sabemos de cajón, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es. Bueno, este pasaje está ubicado dentro de una carta que está escrita para la iglesia de Filipos, para los filipenses. Y esto es, en la actualidad, pertenece a Grecia, esa zona. Y bueno, pues en aquel entonces pertenecía a lo que era Macedonia. Y no sé si usted se acuerda, pero Pablo llegó a ir a Macedonia porque Dios le habló, el Espíritu Santo lo condujo a Macedonia y le dijo, pasa por Macedonia, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo Dios lleva a Pablo a cumplir la obra misionera en ese lugar. Y Pablo escribe la carta a los filipenses, y esta carta es considerada una carta de gozo, porque todo el tiempo está hablando Pablo a esta iglesia con respecto al gozo. Desde un principio le habla acerca del gozo como que Dios completa ese gozo en nuestras vidas, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya tribulación. Todo el tiempo está hablando de gozo esta carta. Y llega una parte, y usted, si tiene la Reina Valera, o quizá alguna otra traducción tenga ahí algún título, pero por lo general dice las dádivas de los filipenses. Y hoy quiero que hablemos de la ofrenda misionera. Y usted puede decir, híjole, va a empezar a pedir dinero. No, vamos a hablar precisamente de lo hermoso que es la ofrenda misionera. Y antes de comenzar este sermón, yo quiero agradecerle por todo este año que usted estuvo ofrendando a misiones. Porque hoy no solamente usted está ofrendando para un misionero, usted está ofrendando para 3 proyectos misioneros. Y eso, hermanos, es un gran gozo y una bendición. Así que usted debe de sentirse bendecido por haber sido parte de esos proyectos misioneros. Y quiero agradecerle porque a lo mejor al principio fue un sacrificio muy difícil o muy fuerte, pero yo sé que a medida como va pasando el tiempo, usted va tomando conciencia de lo que significa ofrendar para la obra de Dios. Así que quiero agradecerle por ese corazón, y hoy quiero que usted y yo veamos lo que Dios habla acerca de la ofrenda misionera a través de este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Vamos a ponernos en pie para darle lectura.
En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin de habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo con razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es para que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y todo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ponerlo rápidamente en el contexto. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Él estaba en la cárcel cuando escribe a los filipenses. Los filipenses eran una iglesia que no tenía mucho dinero, según lo que nos comenta más adelante en otras cartas, pero por lo que nos dice aquí es una iglesia que participó dando dádivas. Y no solo una vez. Dice ahí que cuando lo enviaron a Tesalónica, le mandaron una y otra vez para sus necesidades, ¿verdad? Entonces podemos ver que en este punto vemos a un Pablo que está agradeciendo a los filipenses por enviar ofrenda para que el evangelio fuera esparcido en varios lugares de la tierra. Pablo escribe esta carta con gran gozo, porque empieza diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y hoy quiero hablarle de lo que implica la ofrenda misionera. Quiero hablarle de 3 cosas que implican la ofrenda misionera, para que usted vea lo hermoso que es ofrendar para misiones. No estoy hablando de la ofrenda para la congregación, para pagar lo que se necesita en el templo, sino estoy hablando de una ofrenda que es aparte para la obra que es en otros sitios. Y precisamente quiero decirle que la ofrenda es una muestra de cuidado al obrero. Dice aquí en la escritura en el versículo 10, revivido vuestro cuidado de mí. Cuando usted ofrenda a misiones, hermano, está cuidando del obrero. Y usted puede decir, bueno, pues a lo mejor no es mucho. Pero usted sabe que cuando está poniendo en su corazón el ofrendar para la obra misionera, usted está pensando en el bienestar del misionero. La palabra revivir es algo muy interesante, porque quiere decir florecer de nuevo. Renovar. Quiere decir que hasta este punto la iglesia de Filipenses sabía que había necesidad con Pablo y quizás había dispuesto en su corazón ofrendar, pero no habían tenido la oportunidad. Por eso es que Pablo dice, revivir vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y me gusta este pasaje porque la generosidad del pueblo de Filipos estaba presente en su corazón, pero no habían tenido la oportunidad de enviar una ofrenda. Pero Pablo agradece por haber revivido ese cuidado. No dice, gracias por enviarme dinero. Dice, por revivir el cuidado de mí. Porque él sabía que la ofrenda que los filipenses habían pues de alguna manera recaudado,
era para cuidar de la persona de Pablo. La generosidad, hermano, es como una planta que tiene su belleza, que hay que estarla regando constantemente para que empiece a crecer. Así es la generosidad. Por eso se utiliza la palabra revivir. Había en el corazón de estos hermanos el deseo de ayudar a Pablo, pero por alguna situación ajena no habían podido entregar esa ofrenda. Sin embargo, dice aquí la escritura que ellos estaban solícitos. Quiere decir que estaban preparados. Pablo entendía que la iglesia pensaba en él. Y esto es un factor muy importante para ver la ofrenda misionera, hermano. La ofrenda misionera debe de nacer en nuestro corazón y debemos de estar dispuestos a dar cuando tenemos la oportunidad. Debemos de estar preparados para dar. Y aquí engloba muchas cosas, porque el dar una ofrenda misionera no se trata de decir, ay, aquí está la ofrenda ahí, Dios lo bendiga. Se trata de orar para que ese dinero sea utilizado para el cuidado del obrero. Se trata de orar para que ese dinero sea utilizado para la obra del Señor Jesucristo, para la expansión del evangelio. Se trata de pensar en, este es un dinero, a lo mejor es muy poco, pero va a servir para bendecir a otros. Y esto, hermanos, nos habla de que nuestro corazón siempre debe de estar preparado para la ofrenda misionera. Así que yo comenzaba diciéndole gracias porque ha estado ofrendando. Al final quizá les van a dar los datos de cuánto se avanzó en este año, y yo me gozo con el Señor porque de verdad hemos crecido en aportar ofrenda misionera. Pero más allá de la cantidad, hermano, más allá de ver una cantidad grande o que vaya creciendo, tenemos que ver que el corazón generoso está dispuesto en nuestras vidas para dar más. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de nuestro sentir. Que cada vez que usted deposite una ofrenda misionera, esté pensando que es para el cuidado del obrero. Ahora, Pablo, ¿dónde se encontraba? En la cárcel. ¿Ustedes creen que no necesitaba cuidados? Sí los necesitaba. Y la ofrenda que había recibido había sido una ofrenda que le cayó de mucha bendición. Ahora, me gusta pensar que esa ofrenda fue acompañada de oración. Que esa ofrenda fue acompañada de, hermano, estamos orando por usted. Porque esa es la verdadera ofrenda misionera. No la cantidad, es la disposición a dar en el momento en que hay oportunidad. Y eso nos lleva a pensar que muchas veces disponemos nuestro corazón cada segundo domingo del mes. Pero ¿qué pasa con los demás días? Si Dios le ha puesto el ofrendar los demás días para la obra de nuestro Señor Jesucristo, hágalo. No se espera hasta llegar el momento. Si tiene usted la oportunidad, porque usted ya está preparado su corazón para dar, hágalo. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Una ofrenda que nace de nuestro corazón. Una ofrenda que no se mide en cantidades, sino se mide en la disposición, en el amor en que lo estamos dando. Por eso me gusta la palabra que utiliza Pablo para decir revivir el cuidado en mí. Revivir el cuidado de mí. Dios siempre nos va a dar momentos perfectos para bendecir a sus obreros. Dios siempre nos da momentos perfectos. Y yo le agradezco. Y mire, quisiera yo tomar momentos específicos para decirles, pero yo he recibido muchísima bendición de esta congregación. Sin decir nombres, he recibido de gente que me ha dicho, hermana, le traje esto de mi ciudad, de mi pueblo. Qué bendición para mí ha sido eso. Y de verdad lo agradezco porque sé que esa ofrenda ha sido porque han pensado en mi cuidado.
Y yo sé que esa ofrenda es algo que más allá de algo material, ha sido porque han pensado en mí. Y lo mismo sentía Pablo en ese momento. Una ofrenda que salía del corazón para cuidar a alguien. Y esa es la belleza de la generosidad. Cuando usted da, no da pensando en, espero que Dios me regrese lo que estoy dando. ¿Verdad que no? Si lo está haciendo, ya no lo haga de esa manera. Porque usted está dando, deseando que Dios bendiga esa ofrenda para que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora hay muchas formas en cómo el obrero utiliza la ofrenda y quizá eso sea tema de otra predicación. Pero quiero decirle que la ofrenda que es dada para misiones es para el cuidado del obrero, para que el obrero pueda llegar a los lugares que muchas veces no hay economía para llegar. Usted quizá no sabe cuánto cuesta un boleto de avión. Con la ofrenda que usted ha dado, ha servido para eso. Quizá no sabe cuánto cuesta comer en otros países. Yo quizá alguna ocasión les he comentado cuando estuve en Chipre, ahí se me hizo carísima la comida. Porque es una isla y muchas cosas las traen de diferentes partes y tienen que pagar muchos más costos para entrar al país. Y aquí la comida es barata, aunque a veces decimos, híjole, está muy caro esto, aquí es más barato. No recuerdo ahorita, se me ha ido el dato de cuánto costaba una docena media docena de huevos, pero estaba casi como en 200 pesos, media docena de huevos. Y yo sé que con 200 pesos podemos comer aquí algo, por lo menos huevo, con algo más. Hermanos, de eso se trata el cuidado. Que cuando usted está ofrendando, lo está haciendo de un corazón generoso para que el obrero lo utilice. Y quiero seguir leyendo esta parte porque Pablo es muy claro con este pasaje. Dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba diciendo en ese momento, no les estoy diciendo esto porque esté necesitando dinero o que ustedes me envíen más dinero. Lo estoy diciendo porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí viene algo muy interesante, porque la palabra aprender implica proceso y práctica. Pablo ya tenía práctica en vivir en escasez y vivir en abundancia. Y no era la práctica de que hoy no tengo nada que comer, mañana me llega un banquete, no. Eran temporadas. Pero dice contentamiento, y la palabra contentamiento quiere decir autosuficiente, ser saciado. Pero no era saciado por cualquier persona, no era saciado por cualquier economía, era saciado por Dios. Porque fíjese bien cómo dice, pues he aprendido a contentarme. Es decir, he llevado un proceso de enseñanza y de práctica. Y he aprendido a ser saciado en cualquier situación. Ojo con esto, hermano. Porque a veces nosotros vemos la ofrenda como, híjole, hasta que lo necesite el hermano, se la doy. O como el hermano se ve que no lo necesita, no se lo doy. Esta parte nos enseña a ver cómo Pablo dice, ¿sabes qué? No te estoy diciendo que revivas tu cuidado hacia mí porque tenga necesidad ahora. Porque yo he aprendido a ser saciado en cualquier situación por parte de Dios. Es decir, hermanos, Dios puede enviar cuervos para alimentar a sus siervos, pero quiere usarnos a nosotros para bendecir a los obreros. Por eso es que no tenemos que pensar en una actitud, no, el hermano no se merece esta ofrenda. Híjole, el hermano se ve que no está haciendo lo suficiente.
híjole, se ve que el hermano lo va a gastar en otra cosa. Nuestra actitud debe de ser, aquí está la ofrenda, Señor. Y no porque haya escasez en ese momento, sino porque estamos bendiciendo lo que Dios ha llamado, lo que Dios ha preparado. Y eso a mí me gusta cómo Pablo lo toma, porque dice, me he contentado en cualquiera que sea la situación. Repito, ¿dónde estaba Pablo en ese momento? En la cárcel. ¿Qué contentamiento puede haber en la cárcel? Pero él estaba siendo saciado por Dios. Aun si esa ofrenda no hubiera llegado, Pablo hubiera estado contento, pleno, porque Dios lo saciaba. Aun si esa ofrenda no hubiese llegado, Dios se hubiera encargado de él. Pero Pablo está diciendo, ustedes, iglesia de Filipenses, los filipenses, ustedes, iglesia de Filipos, ustedes, iglesia, están siendo partícipe de esto tan hermoso. Y dice más adelante Pablo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermano, el obrero puede tener escasez y abundancia. Esto debe de ser importante y les digo, puede ser tema de otra predicación, pero muchas veces queremos ver al misionero siempre en escasez. Y no debe de ser así. Porque el obrero también recibe abundancia de parte de Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, hermanos, quiero rápidamente comentarles brevemente. Quienes pudieron acompañarme allá a la Mixteca se pudieron dar cuenta de cómo vivía. Y me ha tocado vivir en otros lugares donde he tenido otras cosas totalmente distintas. Pero a mí lo que me enseña Dios es que la misma obra que se hizo en la Sierra Mixteca es la misma obra que Dios quiere hacer en Europa. Que su nombre sea exaltado, sea glorificado en toda lengua, entre toda tribu, entre todo pueblo. A veces nos toca padecer y a veces nos toca tener abundancia. Y Pablo lo dice muy claramente. A veces no hay nada que comer y a veces estoy saciado. Pero dice en el versículo 13, que todos ya lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en momentos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cheque usted que este pasaje, este versículo, está situado en medio de una necesidad o de las situaciones financieras misioneras. Y dice en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Yo le decía que el punto número 1 es la ofrenda en muestra de cuidado al obrero. Número 1 es que cuando estamos ofrendando, estamos pensando en él. Y también en este punto quiero ligarlo, que cuando tú ofrendas, hermano, también eres partícipe de la obra misionera, de la tribulación que pasa el misionero. También eres partícipe, porque estás ahí con tus oraciones y con tu economía, con tu ánimo, con todo lo que eres, estás ahí. Es decir, tu ofrenda aquí, que se ha utilizado para otros proyectos, tú lo has depositado aquí, pero has participado del gozo, de la alegría de mis hermanos en otros lugares de la tierra. Has participado de eso. Por eso dice Pablo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y yo aquí puedo ver a una iglesia que participó en dar y recibir. Dice versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermano, habrá veces, y lo hablo desde una perspectiva como obrero, habrá veces que las iglesias no apoyen, pero con una sola que apoye, con una sola que permanezca, Dios siempre bendice. Y Pablo reconocía, quizás otras iglesias no dieron, pero ustedes fueron las únicas que participaron en dar y recibir. Y por eso reconoce a los filipenses de haber sido fieles en eso. Y yo comencé diciéndoles, reconozco su amor hacia la obra misionera. Porque aún yo sé que ustedes han participado en esta ofrenda misionera y han hecho su esfuerzo. Y Dios lo va a recompensar, hermanos. Dios lo va a recompensar. Dice en el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora quiero ver el segundo punto. La ofrenda misionera es una ofrenda agradable. Dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y me gusta esta parte, porque el término olor fragante era utilizado en los tiempos de Levítico para describir una ofrenda que agradaba a Dios, que cumplía con todos los requisitos que Dios pedía. Pero también es utilizada en Efesios 5 con motivo de la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo, que se entregó todo por amor a nosotros. Por eso es que Pablo utiliza esta palabra, dice olor fragante. Es decir, esta ofrenda que tú has dado, no importa la cantidad, porque si vemos que no dice cantidades, pero dice, esta ofrenda que tú has dado ha sido agradable delante de Dios, porque te has entregado en totalidad. Esa es una ofrenda hermosa. Y dice, acepta, agradable a Dios. Cuando ofrendamos, hermano, ofrendemos con un corazón, porque ese corazón agradecido a Dios, generoso para Dios, es precisamente el olor fragante, y a Dios le gusta esa ofrenda. Así sean 10 pesos, a Dios le gusta esa ofrenda. ¿Sabe? Dios no ve cantidades. Dios ve la actitud con que lo está uno haciendo. Y la ofrenda olor fragante, agradable a Dios, es la que se da con la intención de que sea en abundancia. Es decir, Señor, tan solo son 10 pesos, pero que estos 10 pesos bendigan a mi hermano. Tan solo son 5 pesos, pero estos 5 pesos que bendigan a mi hermano, que bendigan la obra misionera, que bendiga al pueblo al que mi hermano está compartiendo, que bendiga los proyectos en los cuales mi hermano está trabajando. Así debe de ser esa ofrenda. Y mira, hermano, esa es la ofrenda que a Dios le gusta, una ofrenda agradable. Así que así es la ofrenda misionera. Pablo no habla de cantidades, pero sí dice abundancia y llenura. Dice, en ese mismo versículo, le voy a dar lectura otra vez, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. No dice cuánto recibió, pero esa ofrenda le llenó. Así es la ofrenda que se entrega con dádiva de corazón, porque pensó esa ofrenda en ser cuidado para él. Por eso es que le llena, porque Dios satisface, Dios sacia. Fíjense bien, hermanos, que cuando
Cuando hay alguna necesidad, nosotros, y mi hermana pastora no me dejará mentir, pero cuando hay una necesidad, no andamos por todo sitio diciendo, tengo esta necesidad, tengo esta necesidad. ¿Sabe a quién vamos primero? A Dios. Y Dios se encarga de traer esa respuesta. Y siempre utiliza a su pueblo para bendecir. Siempre utiliza a su pueblo, y eso glorifico a Dios por eso. Porque no es que ande yo publicando, necesito esto, me hace falta esto. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y cuando viene de parte de Dios, esa respuesta nos llena completamente. En una ocasión, hermanos, no tenía yo nada que comer en la Mixteca. Se nos había acabado ya lo que yo había comprado en la semana. Y alguien llegó a la puerta. Llegó con jitomate, cebolla y chile. Y como nosotros teníamos gallina, se armó un huevito a la mexicana. Dios sabía esa necesidad. Y no era solo la comida para mí, era para la familia que me hospedaba. Y nosotros no anduvimos por el pueblo diciendo, ya no tengo. ¿Sabe? El pueblo pensaba que yo tenía mucho dinero. Y no sabían que ya no teníamos nada que comer. Pero Dios sí sabía nuestra necesidad. Y ese huevito a la mexicana nos sació en ese momento. Nos sació, nos llenó. A eso me refiero, hermano. Esa es la ofrenda misionera, esa ofrenda que llena, no importa la cantidad. Es una ofrenda que se da en obediencia, esperando que Dios la reciba, porque la estoy dando con un corazón agradecido. Y por último, cuando tú ofrendas, también recibes plenitud. Dice versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese bien, hermano. Pablo sabía que la iglesia de Filipos no era iglesia rica, pero que habían hecho su esfuerzo, habían hecho su sacrificio, que habían dado una ofrenda que quizá les había costado. Pero dice, mi Dios pues suplirá. La palabra suplir quiere decir completar, llenar, cumplir. Así es que cuando usted ofrenda, Dios se encarga de completar en usted lo que ha dado. Si a lo mejor dice, híjole, ya desacompleté para la despensa de esta semana, no se preocupe, porque Dios va a completar eso. Híjole, es que ya desacompleté lo que tenía pensado para otros gastos. No se preocupe, Dios suplirá eso, lo llenará, porque Dios no se queda con nada. Y todavía termina diciendo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir que no vas a recibir en medida de como tú has dado, sino conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué, hermano? Dios siempre piensa en grande. Dios siempre piensa aún mayor que nosotros. Por eso a mí cuando decimos, si yo doy $1, el Señor me da 2, no. Si yo doy $1, el Señor me puede dar 1000. Porque así es nuestro Dios, conforme a sus riquezas. Quiero terminar diciendo una estadística que encontré de una organización que se dedica a hablar sobre misiones. Dice, ¿cuántas veces habla la Biblia del bautismo? Y dice 40 versos en la Biblia, en toda la Biblia habla del bautismo. De la oración 275 versos, de la fe 350 versos, del amor 650 versos, de las finanzas 2350 veces habla Dios en la Biblia acerca de las finanzas. Ahora, no es que Dios esté interesado en tu dinero, Dios está interesado en darte a ti, en bendecirte a ti,
pero para bendecirte Él necesita ver un corazón dispuesto también a dar. Así que yo me gozo en el Señor porque sé que este tiempo de ofrendas misioneras ha sido muy bueno, pero me gozo más porque sé que juntos hemos aprendido que no es la cantidad, es la actitud en la que la damos. Y no es porque el obrero necesite o no necesite, sino porque nosotros en obediencia estamos ofrendando para que el evangelio sea esparcido hasta lo último de la tierra. Y porque cuando nosotros ofrendamos estamos pensando en el cuidado del obrero. Porque antes hemos orado, Señor, bendice esta ofrenda. Y yo de mi parte quiero decirles, hermano, que la ofrenda que usted deposita siempre se utiliza en el campo. Siempre se utiliza en el campo. No se utiliza para estar aquí, se utiliza para estar en el campo. Así que usted tenga esa convicción de que esa ofrenda llega para la obra misionera. Esa ofrenda llega a esa necesidad. Y usted es partícipe de la obra, del gozo y también de la tribulación que pasa el obrero cuando usted ofrenda. Por eso es muy importante, hermano, que antes de traer su ofrenda, usted ore. Señor, a lo mejor esto le va a servir para en medio de la necesidad de mi hermano. No sé si usted recuerda de los compañeros misioneros que vinieron hace 15 días. Uno de ellos me comentaba que llegó un momento en que ni siquiera tenía dinero para una pasta dental ni para jabón de cuerpo para bañarse. Y él le pidió a Dios y dice, mientras tanto yo agarré bicarbonato y jabón para la ropa para cumplir, saciar esas necesidades. Y dice, y después de que yo le creí a Dios, llegó una persona, porque él tuvo un entrenamiento en una isla en Argentina. Dice, llegó una persona y me dijo, toma, esto es para ti. Cuando abrí la bolsa, ¿qué creen que era? Una pasta de dientes y jabón para el cuerpo. Alguien de la iglesia lo había mandado, pero Dios sabía la necesidad que tenía este hermano. Dios sabía la necesidad. Así que Dios siempre está al cuidado del obrero. Dios siempre está al cuidado del obrero. Por eso cuando demos, digamos, Señor, esta ofrenda que sea dirigida para las necesidades. Tú sabes qué necesidades hay. No sé si sean necesidades físicas, personales, necesidad de materiales, necesidad de Biblias, no sé. Pero aquí está esta ofrenda para que tú seas glorificado. Y seamos partícipes de ese cuidado al obrero. Y por último, hermanos, para terminar, el versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina Pablo, dándole la gloria y la honra a Dios. Dándole la honra y la gloria a Dios. Y así siempre debe de terminar cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de la obra misionera. La obra no es nuestra, el dinero no es nuestro, es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así terminamos, hermanos, este sermón. Póngase de pie, hermano.